Bien, veamos ahora, a continuación, vamos a ver algunos ejemplos como para entender mejor los conceptos que vimos sobre conducción. En primer lugar, vamos a analizar este ejemplo en donde tengo una pared que tiene un determinado espesor y conozco el valor de la conductividad. Y que me imponen como condición de que se desea que la pérdida de calor no supere un determinado valor, para lo cual dispongo de un material aislante y quiero saber qué espesor le tengo que poner de ese material para conseguir de que efectivamente el flujo de calor no supere el valor establecido. Entonces, los datos que yo tengo son estos, la situación representada sería esta, o sea, esta sería la pared, la temperatura que tengo en la cara interna, este sería el aislante cuyo espesor desconozco, y la temperatura que tengo del otro lado, digamos, que espero tener del otro lado. Tengo como dato, en definitiva, el flujo de calor. Nosotros vimos que, o sea, lo que tenemos que utilizar, digamos, de las expresiones que ya vimos son estas, que en este caso, fíjense que el U, acá me aparecen los términos que corresponden al flujo por convección, digamos, la transferencia de calor por convección. Pero como yo tengo los valores de temperatura de las paredes, ¿sí? Yo no considero la transferencia de calor por convección, o sea, no intervienen en este caso porque el delta de T que yo voy a usar acá, en el Q, es la diferencia de temperatura entre los extremos de la pared. ¿Se entiende? Entonces, estos términos de convección no intervienen. Intervienen nada más que los términos que corresponden a la resistencia o que corresponden a la conducción. O sea que el U me queda expresado de esta forma. Como acá, creo que en algún lado habla de... o sea, el valor que a mí me dan de calor, digamos, de la pérdida de calor es por metro cuadrado, o sea, en realidad lo que me establecen es el flujo de calor sobre el área. Eso sería igual a U por el delta de T. El U es el que escribimos antes, y esta diferencia de temperatura me las dan como dato, o sea, yo tengo como dato todo lo que está indicado, digamos, acá con verde, o sea que simplemente saco el espesor del aislante, lo despejo, digamos, y el espesor del aislante me da 23 centímetros. Este es un ejemplo sencillo de cómo calcular cuando yo tengo geometría plana. Veamos este caso que es quizás un poco más complejo, o sea, que hay que prestar un poco más de atención y acá para que ustedes analicen lo importante que es analizar cada situación y que esto nada es mecánico. Acá es el caso de una pared plana también, compuesta, pero donde en una de las paredes hay generación, ¿sí? Y es la pared del medio, digamos. Entonces, desde esa pared, o sea, acá está representado, yo tengo en esta pared gris, hay generación uniforme en esa pared, y desde esa pared se transfiere calor hacia las dos paredes que están adosadas, hacia las paredes que están adosadas a cada lado. Me dan los valores de las temperaturas intermedios, y toda esta pared está rodeada por aire a una temperatura de 25 grados, me dan el dato del coeficiente H de transmisión de calor,
Entonces yo acá tengo que tener en cuenta que yo voy a tener una transferencia de calor en este sentido a través de la pared A y una transferencia de calor en este sentido a través de la pared C. Y me piden calcular, en este caso, la generación, o sea, la generación volumétrica que tengo en la pared B y la conductividad térmica de esa pared B. Entonces acá tenemos que hacer, vamos a utilizar las expresiones que dedujimos del flujo de calor cuando hay generación. Entonces hagamos el siguiente análisis. Yo tengo que calcular, yo tengo que calcular la transferencia de calor a través de la pared A. Pero yo para eso, utilizando lo que tengo como dato, yo tengo que considerar la conducción a través de la pared A más la convección hacia el seno del fluido que está adyacente a esa pared, ¿sí? Entonces, el término de convección me quedaría, si yo despejo el delta de T, digamos, como hicimos anteriormente, para la transferencia de calor por convección, lo puedo expresar de esta manera. No estoy segura que ustedes vean el cursor, así que pongo el puntero. Lo puedo expresar de esta manera, y la transferencia de calor por conducción a través de la pared queda expresado de esta forma, ¿sí? El calor es el mismo, porque todo el calor que atraviese la pared A por conducción se tiene que transferir por convección hacia el seno del fluido en estado estacionario, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos lo de siempre, sumamos. Acá lo que se me elimina es la temperatura intermedia T1, que sería la temperatura que tengo sobre la pared en contacto con el fluido en la parte interna. Y me queda este delta de temperatura que tengo los datos, o sea, yo conozco la temperatura del aire y conozco lo que llamo el T2, ¿sí? Acá, acá tendría T1, acá T2, T3 y T4. O sea, por ahí no escribo todo para que no quede tan amontonado en la figura. Entonces, sumando estos términos se anulan y bueno, esto saco denominador común Q sub A sobre A y me queda de esta manera. Y acá todo tengo, tengo todos los datos, porque tengo los datos de esta diferencia de temperatura, tengo el valor del coeficiente de transmisión de calor, me lo dan como dato, tengo los valores de los espesores y de las conductividades de la pared A. Entonces, con todo esto puedo calcular el calor que, digamos, se transfiere desde la pared B hacia la pared A, ¿sí? Sería este valor. Haciendo exactamente el mismo análisis, puedo calcular lo que pasa a través de la pared C, ¿sí? Yo acá voy a tener, si llamamos T4 a la temperatura que tengo sobre la superficie en contacto con el fluido, voy a tener esta expresión que me describe la transferencia de calor por convección y esta que me describe la transferencia de calor por conducción. Sumando ambas expresiones, llegamos a esta, en donde tengo también de vuelta todos los datos, porque el T3, bueno, sería el 211, la temperatura del aire, y de acá puedo despejar la transferencia de calor Q sub C, ¿sí? Pero otra cuestión que tenemos que considerar es que en la unión de la pared B con la A, tiene que verificarse que Q sub B es igual a Q sub A. O sea, que el flujo de calor que viene de la pared B es la que después se transfiere, o sea, el calor que se transfiere a través de toda la pared A es la que le aporta la pared B a través de esa interfase. Y el mismo razonamiento en la otra interfase. Eso significa, nosotros habíamos llegado a esta expresión que me describe la transferencia de calor cuando tengo generación a través de una pared plana, ¿sí? Nosotros llegamos a esta expresión. Entonces, si yo defino, fíjense cómo defino X, o sea, lo defino de la misma forma en la que se deduce esa expresión de Q,
digamos. Entonces, cuando X sea igual a 0, la temperatura va a ser 261. Cuando X sea igual a LB, la temperatura va a ser 211. ¿Sí? Entonces, evalúo en X, o sea, evalúo este término de Q sub B en X igual a 0, o sea, reemplazo X por 0 y me queda esta expresión. ¿Está? Esto va a ser igual a Q sub A sobre A, que es lo que calculamos anteriormente. Y cuando X es igual a 0.03 metros, porque el dato son 30 milímetros, o sea, trabajando en metros, reemplazo X por 0.03, sabiendo que el espesor creo que también es 0.03, bueno, lo reemplazo a eso en esta expresión, y esto lo tengo que igualar a Q sub C sobre A, que también lo calculamos antes. Entonces acá me quedan las dos ecuaciones con dos incógnitas, K sub B y SB, de las cuales se despejan y obtengo estos valores. ¿Sí? Espero que hayan entendido. Cualquier cosa, estos ejemplos, si quieren, los volvemos a ver en la clase del próximo miércoles. Y por último, acá tengo otro ejemplo en donde se trata de coordenadas cilíndricas. Tengo un tubo y este es similar al primer problema, también, o sea, quiero que la pérdida de calor a través de ese tubo, por el tubo circula vapor saturado, entonces quiero que la pérdida de calor no supere un determinado valor de flujo, entonces tengo que estimar cuál es el espesor necesario de aislante para lograr ese objetivo. O sea, esto sería el tubo, el material aislante, entonces estos son los datos. Acá todo está en unidades inglesas, pero está todo coherente, digamos, o sea, de manera que no hay problema en trabajar con las unidades inglesas, no tengo que transformar nada. La expresión que tengo que utilizar es la que acabamos de, o sea, la que se deduce en la clase anterior. Y ahí simplemente cuando yo reemplazo, ¿cuál es el valor que yo no conozco? R3. O sea, como no conozco el espesor, no puedo, acá tengo R1, es el radio interno, R2, digamos, el exterior del tubo, y R3, el exterior del aislante. R3 no lo conozco, por lo tanto no conozco el espesor, y simplemente me queda esa única incógnita, reemplazando todos los datos, puedo despejar y el espesor me tiene que dar 1,5 pulgadas. Bueno, vamos a dejar acá esta clase y ya quedaría pendiente que se lo subo luego la clase correspondiente a las aletas de enfriamiento, que sería lo que termina esta parte de conducción.